Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos inaugurar este evento. Como ha dicho Laura, Conocimientos Híbridos es una actividad, una iniciativa que va por su segunda edición y que pretende el reflexionar desde un punto de vista abierto, con participantes de perfiles distintos sobre situaciones de interés actual. Vamos a hacer algo híbrido también, entiendo, en esta inauguración, que es mezclar un diálogo con alguna perla o alguna parte también un poco de semiponencia, ¿no? Por eso tengo este iPad aquí. Bueno, decía él que íbamos a hacer una jam session. No sé si estáis acostumbrados a eso. Quiere decir que hemos hablado muchas veces juntos y hemos discutido mucho, y lo que pasa es que no lo hemos hecho en público. Entonces esto tiene sus riesgos, porque no solemos compartir muchas cosas. Y entonces eso... Sí. Bueno, pero compartimos algunas, sí, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Te pregunto o cómo? No sé, porque a mí el nombre que me ha llamado mucho la atención es la palabra híbrido. Hay un libro de García Canclini ya de hace unos años. García Canclini es un antropólogo que luego trabaja en México y se llama Las culturas híbridas. Y las culturas híbridas era para decir que hay un momento en los países latinoamericanos que les dicen: ustedes tienen que ser posmodernos porque Europa ya es posmoderna. Y entonces dice: pero si no acabamos de entrar en la modernidad, ya nos dicen que tenemos que ser posmodernos, ¿no? Entonces esto de la hibridación queda muy bien, pero yo creo que Manuel sabe más que yo de inteligencia artificial. Entonces hay una pregunta que me había preparado yo aquí. Esto de la inteligencia artificial, ¿por dónde hay que empezar a contarlo? Sí, este sería el primer punto, ¿no? ¿A qué llamamos inteligencia artificial? ¿Por qué estamos envueltos o inmersos en una ola en la que escuchamos en todos los medios inteligencia artificial? ¿Por qué estamos reflexionando? Porque tenemos este foro de inteligencia artificial. Y yo quisiera empezar con la idea de que a lo que llamamos inteligencia artificial ahora, en este momento, no se corresponde con el programa científico. No es un programa como el que tradicionalmente se había llamado inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es una parte de las ciencias de la computación que surge, digamos, el término surge o se acuña en el año 56, aunque recoge toda una tradición de querer entender la mente o el conocimiento humano. Yo diría que históricamente nos podemos retrotraer a hace 2000 años, todo aquel intento del ser humano por entender qué es conocimiento, qué tipo de conocimiento es el que genera un ser humano, el impacto, la capacidad predictiva que tiene ese conocimiento, cómo funciona nuestra mente. Todo eso, a lo largo de la historia y dominado por diferentes disciplinas, pues podríamos decir que llega a principios del siglo XX a la incorporación de una disciplina más, que es la ingeniería, o ¿cómo se llama la ingeniería en sentido amplio? ¿No? Lo que se llamó el fenómeno de la cibernética. Y allí la cibernética podría verse como una herejía en cierto sentido. A ver, espera. ¿La palabra cibernética saben de dónde viene? ¿No? Es que eso hay que explicarlo, porque la palabra cibernética la ponen en circulación en el año 48 unos tíos bastante frikis, en los que yo... Bueno, frikis no, inteligentes. Lo recomiendo que busquen a uno que se llamaba Norbert Wiener, es el que escribe el libro Cibernética, y el subtítulo de ese libro es El control de la máquina y del animal. Y entonces la palabra cibernética viene de kibernetes, en griego, el timonel del barco. Y entonces es una época muy interesante porque este Norbert Wiener es el que se inventa él trabaja con el tiro, pero también se inventa las relaciones entre el termostato y el contexto. O sea que la palabra cibernética tiene esa tradición, pero es una palabra bien interesante porque otra cosa en donde acaba derivando es en la sociocibernética, que ese ya es otro paso que si luego me deja Manuel lo cuento. Pero perdón por interrumpirte, se trataba de esto, ¿no? De interrumpirte. Cibernética es el gobernador, digamos, el timonel, ¿no? Sí. Pero la cibernética, en el momento histórico en el que ocurre, reúne a gente de muchos perfiles, sobre todo gente del ámbito médico, del ámbito neurológico, pero también matemáticos, y intentan describir un marco basado en la teoría de la información que pueda explicar tanto máquinas como humanos. Toda esa riqueza de ese movimiento, que tuvo como dos focos en Estados Unidos y en Reino Unido, se estrechó bastante cuando aparece la máquina, el ordenador digital, digamos. Y entonces surge este programa de trabajo
que, entre otras cosas, intenta a través de utilizar este ordenador como una especie de laboratorio de experimentación de hipótesis sobre cómo pensamos. Es decir, el programa de la inteligencia artificial busca describir operativamente nuestras capacidades mentales, algo que pueda ser replicable en una máquina, pero también con la idea de vuelta, de ver si la máquina nos ayuda a entendernos a nosotros. Eso es un poco el origen. Ahora, esta digamos, historia de la inteligencia artificial tiene prácticamente dos movimientos. Uno podríamos llamar top-down, que se centra en explorar nuestras capacidades más elevadas, la planificación, el pensamiento abstracto, el razonamiento, el lenguaje. Esa es la primera corriente, los años 60, los años 70. Y después, por la ineficacia de muchos de los modelos y por lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene varios inviernos. Esto significa una discrepancia, un desajuste entre las expectativas que plantea y luego los éxitos reales. Pues surge otro modelo que recoge también trabajos que son de los años 40, que son las redes neuronales artificiales. Las mejoran con el descubrimiento de algoritmos de aprendizaje de redes, y hay otra corriente que es más bottom-up, que es la idea de, a partir de datos, tú entrenas modelos, y esos, en el caso de una red, tiene una cierta topología, pero en realidad lo que haces es inducir conocimiento a partir de datos. No tanto lo algoritmizas, no tanto el conocimiento lo metes en un algoritmo, sino que extraes conocimiento de los datos. Bueno, esas serían como las dos corrientes de origen, y han ido un poco con vaivenes entre uno y otro. La informática ha evolucionado en otros ámbitos, por ejemplo, en sistemas distribuidos, en cloud, en las propias tarjetas GPU del ámbito de los videojuegos, que hicieron que se pudieran procesar mucha cantidad de datos. Nos ha llevado a un momento, que es el actual, en el que se pueden combinar grandes ordenadores, gran capacidad de supercomputación y grandes bases de datos, ingentes bases de datos, ¿no? Y extraer conocimiento para predecir, con la idea de anticiparnos a lo que ocurre, eso es a lo que llamamos inteligencia artificial, digamos, a una metodología de trabajo, no tanto a un programa de investigación. Esa sería un poco la primera idea que quiero transmitir. Es decir, nosotros hablamos ahora de inteligencia artificial y eso es sinónimo de una tecnología que en una gran batería de datos, una gran cantidad de datos, extrae patrones y tiene una serie de problemas o limitantes constitutivos que no pueden superarse si no cambiamos de tecnología o de metodología. Básicamente son tecnologías opacas, en el sentido de que no sabemos cómo funcionan, por qué funcionan, sabemos que funcionan, pero no sabemos por qué. Explotan la correlación, pero no tienen capacidades de causalidad, de explicación causal. Luego son muy frágiles, tienen lo que se llama casos adversativos, que es, puedes haber entrenado un sistema con miles y miles de casos, pero 3 o 4 casos elegidos ad hoc pueden hacer que aquello todo se desvirtúe. Esto incluso lo explotan movimientos activistas, como movimientos neoluditas que quieren, por ejemplo, ir en contra de los coches autónomos, poniendo pegatinas en las señales de tráfico que va un coche mirando, porque si son unas pegatinas con unos píxeles determinados para ajustar todo el aprendizaje que tiene el sistema. Por otro lado, explotan una de nuestras capacidades solamente, que es la capacidad de clasificación o de inducción. Nuestro cerebro, nuestra mente, tiene un abanico de capacidades muy amplio y estas tecnologías solo explotan esa, ¿no? Y por último, son egoístas en el sentido de que necesitan muchos datos para funcionar, incluso para replicar o reproducir tareas que en el caso de niños pueden hacer con 6 o 7 ejemplos y pueden ya extraer el patrón. La limitación que yo veo es que, más importante, es que todas las pegas que se les ponen a estas tecnologías, del otro lado se suele responder diciendo que con más datos se solucionarán. Pero esto Gary Marcus, que es un científico cognitivo y ingeniero, dice que el pensar que estas limitaciones de estas máquinas se van a solucionar con más datos es como pensar que un avión que está inspirado en un pájaro, por el hecho de tener turbinas más potentes, va a poner un huevo. Pues esto es un poco la misma, la reflexión que quería dejar como primera aquí, que son unas tecnologías problemáticas, limitantes, con errores, con problemas constitutivos, y que son realmente las que han colonizado el ámbito, ¿no? Y casi podríamos decir que eso somos los humanos. Si donde pone tecnologías pones humanos, el resumen es el mismo. Y hay un tipo que se llamaban
Heinz von Foster, que es otro. La cibernética tiene varias etapas. Una es la primera cibernética, de las que nos has contado tú, y luego viene una segunda cibernética. Y el padre de la segunda cibernética, entre otros, es Heinz von Foster, sobrino de Wittgenstein, y además amigo de Maturana y Varela, que hablan de la autopoiesis, de cómo los sistemas son autoorganizados. Y una de las cosas que dice von Foster es, todos los que están aquí hablan, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar por qué habla? ¿Alguien me puede explicar cuál es la tecnología opaca por la que puedes llegar a hablar? Hay magia. Bueno, pues esa parte, si ponemos la palabra magia, inmediatamente los científicos, los que se llaman científicos, dicen, uy, pues si es magia, es un problema. Pues es que Heinz von Foster, entre otras cosas, era mago, prestidigitador, y le encantaba hacer trucos de magia. Entonces descubrió cómo, entre otras cosas, no vemos lo que no vemos. Y al no ver lo que no veo, tengo un problema con el sistema de conocimiento. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque hay una segunda etapa. Entonces, esto de la inteligencia artificial, tal como nos lo contabas, en el fondo es que tenemos un problema con el modelo de partida, con los humanos. Si donde él ha puesto tecnología ponemos humano, pues me parece que nos pasa algo parecido. De todas maneras, podría valer la metáfora, pero la limitación que yo veo en estos sistemas con respecto a otros es que de alguna forma abandonan este principio, esta idea de la ciencia, de el por qué ocurren las cosas. Ese es el espíritu de los modelos en ciencias naturales. No solo tener una maquinaria, un artefacto para predecir, sino también para conocer cuáles son los mecanismos causales, las leyes que dan explicación, esos principios que mueven eso. Esto es genial que lo digas, porque Heinz von Foster tiene otro librito que os recomiendo, donde dice que los científicos, la ciencia tal como nos la venden, tiene varios deseos de partida. Primero, que tú y yo vemos lo mismo, y que ellos ven lo mismo que yo, y tú. Que la realidad que hay ahí fuera es cognoscible, que además es regular y tiene leyes. Y entonces aparecen los problemas, porque esos son deseos. No lo podemos probar del todo. Entonces, bueno, nos estamos yendo a otro lado, ¿no? Pero que el juego con la inteligencia artificial, una de las partes que creo que tiene importante es dónde ponemos el acento y a dónde queremos ir, a dónde se quiere ir. Porque otra cosa que te he escuchado yo varias veces es que esto está también asociado a un programa de incentivación y de fondos que van en una dirección tanto del invierno de la producción como del invierno de la financiación, ¿no? Sí, la pregunta de por qué hemos llegado a tener esta tecnología que, digamos, ha colonizado el espacio de la inteligencia artificial, la pregunta es por qué hemos llegado a esta si tiene estas limitaciones. Y es ahí donde podemos conectar con coyunturas sociales, con algo que se sale del ámbito de la tecnología. Es un buen ejemplo para entender por qué tenemos esta tecnología de explotación de grandes bases de datos, podría ser conocer la historia de la máquina de vapor. O sea, cuando los economistas intentan explicar un poco la innovación tecnológica, no utilizan el marco más convencional digamos, el marco convencional económico es que los mercados son perfectos, que la información fluye perfectamente, que los agentes son maximizadores racionales y que básicamente todo va a un punto de equilibrio perfecto, ¿no? Pero hay todo un modelo que se llama de economía evolutiva o de economía del cambio técnico, que se inspira más en la biología y que pone un poco en entredicho esto y dicen que no, que en realidad la incorporación de tecnología en los mercados funciona más como aparece una especie en un ecosistema, y entonces depende de la coyuntura, del contexto, de situaciones muy particulares que hacen que esta trayectoria evolucione y podría no haberlo hecho, ¿no? Schumpeter, con todo su esquema de ruptura creativa, pues habla de esto, de no es fácilmente predecible, la tecnología no está determinada por su capacidad, sino que depende de situaciones poco coyunturales. ¿Y por qué cuento esto? Porque lo que viene a decir el modelo de cambio técnico es que, de manera un poco casual, una tecnología se impone sobre otra, pero por alguna circunstancia muy particular, aunque tenga muchos déficits en otros aspectos.
pero luego eso genera una especie como de bucles de reforzamiento. Se producen fenómenos de escala, los propios usuarios funcionan de anclaje para que esa tecnología permanezca aunque haya otra que sea mejor, y eso hace que la evolución vaya por un camino. Esto podía, en cierto sentido, preocuparnos o asombrarnos de cómo es posible que las tecnologías mejores nos impongan, pero tiene una contrapartida interesante, y es la parte social es muy importante. Por lo tanto, nosotros, los humanos, podemos conducir el desarrollo tecnológico hacia escenarios que sean más positivos o de beneficio colectivo, ¿no? Hay una mirada, hay una especie como de mantra de que la tecnología es neutra y de que la tecnología se impone porque sí, sin embargo, está en manos de nosotros el que evolucione en un sentido o en otro, ¿no? Es decir, hay margen para la acción política. Y os decía que es interesante conocer como referencia cómo se impuso la máquina de vapor para entender por qué se ha impuesto la tecnología que tenemos ahora en inteligencia artificial. Y además es una buena referencia porque a veces se habla de que la inteligencia artificial es la nueva máquina de vapor o la nueva electricidad, ¿no? Hablando de tecnologías de propósito general. Las tecnologías de propósito general los economistas las definen como tecnologías que son muy impactantes, intersectoriales, con un gran efecto extensivo, que incluso pueden, además, geográficamente hacer que algunos países o algunos lugares emerjan digamos, económicamente, poderosamente en términos económicos, ¿no? Y para entenderlo, fijaos lo que pasó en la Revolución Industrial. Se produjo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, un paso del uso del carbón a carbón como combustible. El carbón siempre se había utilizado en las comidas, en cocina, para artesanía, etc. Pero la máquina de bombeo de Newcomen y luego la mejora de la máquina por James Watt hizo que se generase toda una industria en torno a una economía fósil. Y esto ocurre en un momento en que la tecnología hidráulica es superior, esto ocurre en Reino Unido, es superior a la del vapor. Y es superior porque en aquel momento Reino Unido era una industria, eran líderes en la industria del algodón y tenían toda una tecnología por los canales, por los ríos, de ruedas hidráulicas que estaba muy desarrollada. Y además, fijaos, es un combustible que no se agota, que no hay que llevar de un sitio a otro, no hay que trasladarlo, no se consume, y sin embargo el capital se orientó hacia la tecnología del vapor. Y para entenderlo, tenéis que pensar que en un momento determinado compiten dos modelos. Un modelo más colectivista, que era el de la tecnología hidráulica, los bienes son comunes, el agua del río fluye, no es de nadie, exigía consorcios, porque se tenían que crear comunas fabriles cerca de los ríos, y eso generaba todos unos ecosistemas, digamos, humanos o sociales. Sin embargo, la tecnología del vapor, una máquina de vapor, puede ser un bien privado, se pueden tomar decisiones ad hoc, y además ocurren en un momento en que hay una explosión en las ciudades, el crecimiento de las ciudades. Esto ocurre, las ciudades en Inglaterra, en 1800 el 60% de la población era rural, y en 1890 el 60% de la población está en ciudades, de más de 10.000 habitantes. ¿Qué es lo que supone esto? Que hay una mano de obra concentrada en torno a unos lugares geográficos. Bueno, lo que ocurre en un determinado momento es que la industria del algodón genera sobreabundancia y entonces eso exige producciones mayores, hay movimientos sindicales muy fuertes, hay reivindicaciones tan increíbles ahora como la ley de las 10 horas, que proponía que los niños menores de 12 años que trabajaban gratis al menos trabajasen solo 10 horas, ¿no? Esas eran las reivindicaciones. Pero esto, a nivel del empresario del capital, suponía unos problemas de huelgas y, obviamente, si echabas a los huelguistas tenías que volver a reclutar gente. Y entonces apoyaron estas innovaciones tecnológicas que estaban peor preparadas en aquel momento que la hidráulica y que centralizaron el capital. Eso luego hizo que la eficiencia del motor aumentase, consumos extensivos y entrase en otros sectores, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento esto? Como veis, la decisión de por qué se orientó la tecnología hacia una en concreto fue una cuestión coyuntural y más social que tecnológica. Y esto es un poco lo que ha pasado en inteligencia artificial. Algunos datos que tenemos ahora en la actualidad son francamente impresionantes. El 60% de los artículos científicos
en toda la historia de la inteligencia artificial se han publicado desde 2018. El 94% desde 2012. Prácticamente todo lo que se llama inteligencia artificial está concentrado en los últimos años. Pero 3/4 partes son de aplicaciones y el 20% están generados por 10 empresas, entre las que están Google, Facebook, Microsoft y IBM. Es decir, prácticamente la inteligencia artificial que se está desarrollando está liderada por corporaciones tecnológicas con una agenda perfectamente legítima, pero de intereses económicos y digamos, su juntacionista decidirá sobre qué sectores y de qué manera quiere invertir, y eso está provocando un efecto mímesis a nivel público. Si vemos las grandes universidades americanas, básicamente con programas de doble adscripción, lo que están teniendo es que hay una llamada desde las empresas al mundo académico y en el ámbito de la inteligencia artificial, y están trabajando sobre la agenda de las grandes empresas. O sea, Escucha, es que estás dando muchos datos y si no va a parecer que habla solo él, ¿no? Me han dicho que... Entonces, hay varios datos que yo quería colocar en tu discurso histórico. Uno, la modernidad introduce dos grandes revoluciones. Una es la industrial, en la que tú te has centrado, y otra es la revolución que podemos llamar social, de derechos, etc. La social y de derechos ya sabemos por dónde nos lleva, a la guillotina, en concreto, a que Robespierre diga, como yo tengo la verdad, el que no está conmigo le corto la cabeza y no hay ningún problema. Esa es la tradición clásica que heredan luego muchas corrientes, entre ellos Sorel, Marx, Lenin, etc. El que no está de acuerdo conmigo, yo tengo la verdad, pues ya sabes, medicina. Exagero un poco para provocar, porque antes de empezar nos ha dicho Laura que provocáramos un poco al público para que luego hubiera algún debate, ¿vale? Entonces, ese es un lado que en el siglo XIX tiene cosas muy interesantes como las que has contado tú, la Comuna de París, 1848, bueno, el desastre de Cuba, 1898. Hay cosas que van sucediendo y que yo las llevaría incluso a otro momento donde aparece el esclavismo se acaba en Estados Unidos y aparecen los primeros tractores, las primeras cosechadoras. ¿Pero por qué aparecen aquellas máquinas que eran más caras que poner a trabajar a aquella gente? Pues porque empezó a haber un movimiento de aquellos esclavos negros que se habían emancipado, querían cobrar salarios justos y se podían organizar y plantarle cara a los que tenían la propiedad de la tierra, la explotación y todo eso. Entonces empieza a aparecer una tecnología que es el tractor, la cosechadora, que luego va a llegar aquí y va a transformar radicalmente el paisaje. Entonces ahí hay un elemento de la tecnología, que es el que estabas contando tú, que tiene efectos imprevisibles porque no los has calculado al principio, pero que además siempre está asociado a determinados intereses. Y eso también pasa con el conocimiento. Hay un clásico que es que ningún conocimiento es neutral y el conocimiento y el interés van juntos. Entonces, que se invierta en una determinada dirección también tiene su contexto. Y entonces un contexto que ahora hay que poner alrededor de la inteligencia artificial es lo que se puede llamar el capitalismo de la vigilancia o lo que otros llaman el capitalismo de los datos, el data capitalism. Dicho en inglés parece que sea más interesante, pero es el capitalismo de los datos reconfigura las coordenadas de donde estamos. Entonces hay los grandes, los GAFAM, el Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y alguno más. Estos están jugando una gran partida global donde esa relación entre conocimiento e interés, lo que cuenta y lo que no cuenta, es muy importante. Entonces, volviendo un poquito para atrás, echando la mirada para atrás, en ese punto donde se decide hacia dónde vamos, la pregunta que creo que hay que recuperar es, bueno, ¿y qué nos da más libertad y qué no? Y en esto, volviendo a Norbert Wiener, el que se inventó la palabra cibernética, pasado unos años escribió otro libro que se llama El uso humano de los seres humanos, Human Use of Human Beings. Y entonces hace todo un alegato sobre cómo nos puede llevar esto de la cibernética, de la informática, de la inteligencia artificial, a un camino distópico. Y ese es el panorama que de alguna manera en algunas pelis, en algunas series, aparece ahora. Es porque ¿quién controla todo esto? Porque resulta que lo que más vale de nosotros ahora en estos mercados digitales son la plusvalía emocional que dejamos con nuestros datos. La mayoría de los que estamos aquí seguro que tenemos alguna cuenta gratis de algún servicio gratis digital, ¿no? Yo tengo una cuenta de Google que es gratis y alguna cuenta más. Si es gratis es porque el producto soy yo, ¿no? No es eso. El producto soy yo. ¿Y qué es lo que compran de mí si yo no estoy vendiendo nada? Pues mis gustos, mi plusvalía emocional. Y en eso está colaborando estos algoritmos, esta forma de captar información, esta forma de
no caer en la cuenta de que nos hemos olvidado de por qué empezó todo. Aquello de la modernidad, que es porque queremos ser sujetos emancipados y libres, ¿no? O no iba por ahí. No sé si he liado más o no, pero como si no hablabas tú todo el rato, pues entonces tenía que decir yo algo. No sé si te lo he puesto difícil o no, porque ahora yo creo que habría que es... ¿Qué mentes humanas están detrás de esto de la inteligencia artificial? Porque detrás de esto hay gente que juega la partida. Detrás de determinados mecanismos de control hay alguien que le viene bien el control de la máquina y del animal. ¿Para qué? Pues para producir algo. Entonces, esta inteligencia artificial, como la ciencia, no es neutral. Una pregunta que pongo por aquí es ¿por qué no hay premio Nobel de Matemáticas? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no hay? Porque la mujer de Alfred Nobel tenía un amante matemático. Vaya. Dicen que es eso, yo no estoy seguro, a mí no me lo contó Nobel, pero entonces lo de los premios, la ciencia y el conocimiento siempre tiene alrededor intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay ahora en la inteligencia artificial? Porque esto claramente tiene detrás intereses. Sí, tú lo has dicho, la economía de los datos o las plataformas, lo que llaman las plataformas. Básicamente, y esto ha ocurrido hace poco tiempo, si es que no ha pasado en la última década, hay unas grandes empresas con un poder transnacional enorme que viven de los datos y viven de hacer aplicaciones que te tengan conectados el máximo tiempo para generar el máximo número de datos, ¿no? Y ese es el modelo de negocio. Entonces, la alternativa a tener una tecnología que venga solo de parte y con unos intereses determinados es que, obviamente, esté regulada desde sociedades abiertas desde el punto de vista democrático. O sea, que la política incida y determine cuál es la regulación, la normativa y las limitaciones que les pone. Y esto está pasando ahora, pero sorprendentemente uno se encuentra con algunos argumentos y algunas posiciones que parece que tienen sentido en este ámbito, pero no lo tendrían si los exportamos a otros. Por ejemplo, hay todo un movimiento que se llama de ética e inteligencia artificial. Si uno explora en torno a qué se construye este movimiento de ética e inteligencia artificial, puede encontrar en los últimos años casi 100 memorandos de este tipo. Y además en todos los ámbitos, desde comunidades científicas o ingenieriles, parlamentos, estructuras supranacionales como la Unión Europea o la ONU, son memorandos que defienden que la forma de evitar problemas utilizando estas tecnologías debe ser la autorregulación. Cuando hablan de ética e inteligencia artificial, que es también un binomio que intento evitar y prefiero hablar de normativa o de política de inteligencia artificial, lo que esconde es un poco autorregulación. Y el hecho de que esto sea así es porque en estos foros básicamente hay mayoría de representantes de la industria. Si uno mira incluso el grupo de altos expertos de la Unión Europea, de ética e inteligencia artificial, si uno ve cuáles son los perfiles de los que están formando parte, parece que 4 personas de las 20 y pico que hay son especialistas en ética. El resto son representantes de la industria. ¿Y qué es esto de la autorregulación? Bueno, la autorregulación es algo que puede valer en algunos sectores. En el ámbito periodístico, bueno, pues puedes quizá una dimensión de autorregulación puede ser importante porque a lo mejor el medio para el que trabajas evita que alguna de tus investigaciones periodísticas salga a la luz, o tienes presiones del otro lado, de gobiernos o de estados, y entonces siempre puedes tener una especie de código deontológico que marque. Pero la autorregulación así como mantra, pues bueno, ya vimos dónde nos llevó la crisis financiera inmobiliaria, ¿no? La autorregulación no es la panacea de cualquier cosa. Y además, en algunos casos, en sectores tecnológicamente sensibles, como la energía nuclear o como la genética, son sectores que están hiperregulados, ¿no? Y entonces que la digitalización, la inteligencia artificial, bajo la reclamación de que cualquier forma de normativa, cualquier regulación inhibe la innovación, pues lo que realmente, y una propuesta como a boca llena de manuales de buenas prácticas, códigos deontológicos, manuales de buenas conductas, bueno, elementos que obviamente no son coercitivos. Eso es lo que se defiende con la influencia de la parte, digamos, privada o corporativa, ¿no?
Entonces, esa era un poco la, o sea, digamos, esa es la situación ahora, incluso cuando se está intentando regular. O sea, que tengo una propuesta alternativa que obviamente es más intervención política y que se puede entender desde muchos puntos de vista. Pero había una cosa interesante que decía sobre la visión esta de la neutralidad de la tecnología, ¿no? Que ese también es un mantra que se expande muy masivamente. O sea, la tecnología no es neutra, que el problema está en cómo se usa, ¿no? Que puedes tener un martillo y puedes clavar y hacer una escalera, o puedes darle un martillazo a otro en la cabeza, y que eso es lo importante, saber cómo se usa. Bueno, lo importante quizás es saber quién tiene el martillo y quién no, o por lo menos es una dimensión importante. Yo prefiero no hablar de la tecnología del lenguaje, el lenguaje como tecnología. También el lenguaje sirve para hacer poesía o para insultar, pero en términos políticos lo importante del lenguaje es quién tiene voz para en ciertos foros decir cosas. Pues la tecnología es igual, ¿no? La tecnología obviamente es política y obviamente tener pluralismo tecnológico significa tener pluralismo de ideas y recoger sensibilidades distintas, y el que socialmente se acepte que solo una trayectoria, que además puede ser difícilmente reversible, como esta que la inteligencia artificial ha adoptado, vaya podando alternativas, pues es un problema digamos, que nos debe interpelar, ¿no? Uno de los datos también muy relevantes con estas tecnologías es cómo se ha reducido y se ha estrechado la diversidad temática en la inteligencia artificial. Hay ya estudios que nos dicen que el ámbito de la investigación en inteligencia artificial cada vez es menor y más estrecho. Y esto los sociólogos de la ciencia tienen métricas para determinar cuándo una comunidad investigadora es sana. Y es cuando hay un cierto equilibrio o contrapeso entre el programa de investigación digamos, prevalente en un momento y una cierta cantera de programas alternativos, que serán los que están incubando ideas para el futuro, ¿no? Cuando esa cantera se reduce o se poda, entonces estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta y hay problemas de la incertidumbre con la que nos vamos a encontrar. O sea, la diversidad tecnológica tiene interés por muchos aspectos. Tener una cartera de posibilidades nos hace mucho más resistentes frente a la incertidumbre. Permite combinar tecnologías distintas, permite complementarlas, permite darle pluralidad política a las tecnologías. Pero sobre todo es que también tiene un elemento de justicia intergeneracional. Si centramos toda nuestra apuesta en una cierta tecnología, en una única tecnología, y eso luego tiene problemas o limitaciones y es difícilmente reversible, condenamos a la siguiente generación a que tenga que entenderse con ello, ¿no? Entonces, digamos, he recogido un poco, o he querido recoger un poco los comentarios que hacías para reivindicar una intervención más política y que nos interpela a todos socialmente para determinar hacia dónde evoluciona, hacia dónde se dirigen las políticas tecnológicas. Claro, pero en el fondo es la pregunta de quién controla el futuro, ¿no? Yo me dedico a dar bibliografía. ¿Quién controla el futuro? Jaron Lanier. Sabéis que Jaron Lanier es el que se inventa el concepto de realidad virtual. Es un tipo muy interesante, le gusta mucho la música, tiene también otro libro que se llama El rebaño digital y el otro es 10 razones para borrarte de las redes sociales ya. Este es un bestseller de hace 2 años. Si tenéis redes sociales, borraros ya. Ese es el consejo de Jaron Lanier. Y tiene un librito que ¿Quién controla el futuro?, donde una de las cosas que él le da vueltas es a cómo empezó todo esto. Hay un entorno muy libertario, se podría decir, alrededor del nacimiento de Internet y de la explosión de la digitalización de la economía digital. Entonces, la pregunta que hay aquí es muy parecida a la de la cibernética, porque en cibernética lo que necesitamos saber es a dónde queremos ir. Si no quieres ir a ningún lado, cualquier sitio que llegues está bien, ¿no? ¿Tú dónde vas? No sé. Pues aunque des vueltas, está siempre bien, porque vas a donde quieres ir, no sabes a dónde ir. Entonces, si tenemos un modelo de a dónde ir, y por eso yo me había ido a la modernidad, que es aquello de libertad, igualdad y fraternidad, que parece que nos hemos olvidado y lo hemos convertido en calidad, competitividad y productividad, ¿no? Pues entonces, si vamos hacia aquello otro, hay unas cuantas cosas que introducen mecanismos no de autorregulación, pero sí de toma de conciencia, porque otra de las cosas de la cibernética de segundo orden, acordaos de aquello, no veo lo que no veo, es que siempre hay otra perspectiva. Y esto es de un inglés, amigo mío, Bernard Scott, que dice, siempre hay otro nivel de detalle, siempre hay una mirada más amplia, siempre hay otra perspectiva. Y este año le he añadido 2 cosas, siempre hay errores y siempre hay sorpresas. Y entonces, con esto de la tecnología,
hay una especie de confianza ciega en que las máquinas lo van a hacer bien. ¿No os ha pasado de ir al médico y que el médico diga, joder, pues esto, oye, pues si la máquina dice esto, dice, yo le acabo preguntando al médico, ¿y tú cómo lo ves? Dice, no, que no te pasa nada, hombre, tú déjalo. Pero lo que me das el dato, ¿no? Ahora las nuevas generaciones de médicos, no sé si hay alguno por aquí, tienden a confiar más en la máquina y en la objetividad que le da un resultado que su interpretación basada en la experiencia o en esa evidencia rara que se acumula con los años y que a veces se equivoca, pero muchas más veces acierta. Entonces hay una pregunta que ya te he hecho otras veces, que también es de un francés, que siento ser muy poco original, que dice, toda tecnología tiene su accidente. Entonces aquí una pregunta que nos tendríamos que hacer, además de ¿a dónde vamos?, es ¿y cuáles son los accidentes que puede tener la inteligencia artificial? Porque a mí me vienen estas películas de ciencia ficción donde de repente la máquina se convierte en más lista que los humanos y decide machacar al humano. Bueno, entonces, ¿cuáles son los accidentes que ves en el horizonte o qué es lo que no vemos? La inteligencia artificial tiene estos dos futuros, el utópico y el distópico. Este que hablas tú es el distópico, pero existe el distópico. Nos asusta con la idea de que las máquinas en un momento tendrán una inteligencia superior a nosotros y entonces les seremos prescindibles. Básicamente, pues eso puede ser Matrix, pero puede ser Blade Runner, el Prometeo moderno. O sea, nos atrevemos a ser dioses, a crear algo que solo crean los dioses, que es la vida o la vida inteligente, y lo pagaremos, ¿no? Frankenstein, etc. Ese es el mundo distópico y toda una corriente transhumanista que nos amenaza o nos obliga a tener ese temor. Pero existe la alternativa contraria, que es, bueno, vamos a un futuro que va a ser una Arcadia feliz, porque las máquinas van a hacer nuestro trabajo, el trabajo duro, y nosotros vamos a dedicarnos, vamos a tener una libertad enorme para dedicarnos a la poesía, al paseo y cosas así, ¿no? A mí todos estos futuros no les hago demasiado caso. Me parece más parte a veces de un evangelismo tecnológico que no comparto y tampoco veo que haya evidencias. Sí que me asusta o sí que me parece importante, y por eso la idea de una dimensión política mayor en el control de la tecnología, la idea de que estemos como sociedad intentando adaptar los desarrollos tecnológicos que se crean siguiendo una agenda de una junta de accionistas, por simplificarlo, es decir, una agenda de desarrollos a ciertos sectores y con una idea de tener unos beneficios a corto plazo. Eso se desarrollan ciertas plataformas tecnológicas y luego vemos dónde las podemos ubicar, ¿no? Esto pasa habitualmente. O sea, por ejemplo, los sistemas que se dedican a la predicción oncológica en realidad son adaptaciones de plataformas de recomendaciones de plataformas como Netflix, cosas así. Es decir, los desarrollos se han creado en un sector determinado y luego se independizan del sector y se intentan adaptar. Y ahí hay mucha asunción de que eso es la mejor tecnología que podemos construir, porque eso parece que los datos, las fuentes de datos originales no se puede independizar de ellas, que la propia concepción de la tecnología es algo neutro y que podría valer para cualquier cosa. Es un modelo en el que tenemos tecnologías subóptimas en sectores sensibles porque han sido desarrolladas con otros intereses o en unas órbitas, digamos, de parte, ¿no? Entonces, la idea de que tiene que haber una intervención política en el sentido estricto, o sea, de intervención ciudadana, de decisión, de guía ciudadana, me parece esencial, yo diría, por tres ideas. La primera es porque lo importante en las tecnologías no son cómo están diseñadas, sino el uso que se hace de ellas. O sea, muchas veces en este modelo de concepción tecnológica y diseño tecnológico hay una idea de que los ingenieros pueden solucionarlo todo. O sea, que en realidad los problemas que puede haber con las tecnologías son un problema de ingeniería de requisitos, de software. Y esto engarza bastante con una cierta ideología que viene de Silicon Valley del solucionismo tecnológico. El solucionismo tecnológico, que acuñó el término Eugene Morozov, es una visión del mundo y de los problemas del mundo muy aséptica. Es la idea de que cualquier problema que hay puede ser resuelto con una aplicación tecnológica poco controvertida, muy eficiente
y como muy neutral, ¿no? Y esto, obviamente, no es así y tenemos ya suficientes casos que demuestran que no es así. Pongo un ejemplo, que además del propio Eugene Morozov lo tenía estudiado. En una ciudad americana, para proteger ciertas zonas donde había mucho robo, mucha delincuencia, se hace un análisis de Big Data de dónde poner más control policial. Y entonces se reduce automáticamente el problema de la delincuencia y de los robos en esa parte. Y al poco tiempo localizan un fenómeno de mayor violencia en zonas deprimidas de reyertas, ¿no? Que obviamente estaban conectadas. Pero esta idea de yo miro una parte del problema, lo circunscribo a una solución técnica y después voy como si fuera haciendo parches, porque no tengo una mirada del ecosistema ni una dimensión, digamos, política global, es un poco el modelo de trabajo que viene desde Silicon Valley. Entonces, esta idea de que los ingenieros tienen la solución para todo contradice los ponía antes, contradice la idea realista de que el problema no es la tecnología, sino el uso que hacemos la tecnología. Dos ejemplos. Google, el buscador de Google, es un buscador cuya métrica tiene implícita la idea de que paséis el menor tiempo posible usándolo. ¿Por qué? Porque un buen buscador es aquel que si metes una palabra en las dos primeras respuestas os da la solución. Por lo tanto, cuanto menos lo uséis, mejor buscador es. Pero YouTube está concebido de otra manera. YouTube es un blockbuster para que pase la gente el mayor tiempo posible consumiendo vídeos, salte de uno a otro. Las generaciones más jóvenes utilizan YouTube como buscador para tutoriales. Entonces, están utilizando una tecnología diseñada con una métrica, pero que debería estar con otra. Eso no puede ser resuelto a nivel tecnológico. Eso hay que entender, no sé, antropología, ciencias sociales o Tinder, por ejemplo. Los buscadores de Tinder, o sea, el algoritmo de Tinder es un algoritmo que favorece los cruces de contactos entre mujer mayor hombre mayor y mujer joven. Y eso es porque los usuarios de Tinder mayoritariamente serán gente mayor o hombres mayores con poder adquisitivo. Con lo cual, ellos son los que enseñan al sistema a que esas sean las relaciones que más satisfactorias son para ellos. Y el sistema, al final, genera ese tipo de propuestas, ¿no? Esto no está en la propia tecnología, está en el uso, en el aprendizaje que se da, en la implementación, digamos, social. Pero una cosa que me parece importante en cómo se está abordando la intervención, la normativa tecnológica, es que cuando uno políticamente quiere intervenir en un sector, por ejemplo, la educación, o sea, decide cuál es el sector, decide cuál es el valor a preservar, imaginemos la equidad, y después piensa en la norma que le permite conseguir ese valor. En el ámbito tecnológico se está incorporando un modelo distinto. No es un sector, es un procedimiento, no es un valor, es una cualidad técnica y luego ya se hace la regulación. Y os pongo un ejemplo. Cuando se habla de transparencia en el que yo sepa mis datos, cómo está utilizando una empresa tecnológica, que es la transparencia, en realidad la transparencia no es un valor. La transparencia es una cualidad técnica de un procedimiento técnico. Y eso el procedimiento técnico no consigue preservar un valor. Si yo quiero una tecnología que no sea discriminatoria, por ejemplo, en términos de etnia, y entonces suprimo en los datos de los clientes o de los usuarios ese campo, yo puedo generarlo, puedo extraerlo a través del código postal. Con lo cual, el control de los datos, ciertos anonimización, de ciertos aspectos técnicos de control, no me evitan el problema que yo quiero proteger, ¿no? Y esto se está dando. Esto, digamos, corregirlo es tema de política, tema de cómo organizar para que la forma en la que se están implementando estas tecnologías socialmente no sean con el modelo, si queremos, incluso mercantil con el que se están proponiendo. Porque, si os fijáis también, el modelo de la inteligencia artificial es un modelo de uno a uno, de una empresa o corporación tecnológica con un usuario, y es un contrato con él, pero no es una tecnología intersticial que engloba todos los usos sociales con los que podamos desenvolvernos. Digamos, la inteligencia artificial puede ser al final una
trama sociotécnica que medie entre los ciudadanos y cualquier servicio, los financieros, los educativos, los de salud. Es una tecnología social. Por tanto, quizá la regulación tiene que ser con parámetros colectivos y no uno a uno entre la corporación o la aplicación y el consumidor. Oye, nos dicen que quedan como 5 minutos. Entonces, has dicho una cosa y no me puedo quedar sin preguntarte. Transparencia es un procedimiento, dices. Y claro, es que cuando yo digo transparencia, lo pongo a secreto. Y también me viene una serie de literatura sobre que la mejor forma de evitar la corrupción es la transparencia, porque el secreto es el que alimenta la corrupción, y transparencia lo asocio a trazabilidad también. Y os acordáis de la trazabilidad, que es una palabra que viene de las vacas locas, bueno, de saber de dónde viene la comida, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Y luego también otra cosa que, como ibas a decir 3 cosas y me he quedado con lo del uso de la tecnología, digo, ¿dónde están las otras 2? Entonces, como quedan 5 minutos, que nos lo dicen por allá, hay que pensar en acabar y que, típico alumno de clase que dice, profesor, ha dicho 3 y yo solo he apuntado a la primera. ¿Cuáles son las otras 2? Sí, bueno... Perdone. Hablaba dicho 2, pero las he fusionado. Hay una que... el procedimiento sería el segundo. La primera idea sería, el control de las tecnologías no puede venir solo de la génesis, no puede venir solo de la parte ingenieril. La primera idea es que hay toda una parte de uso que se sobrepone un poco a la... Y la segunda es que, esto último que comentaba sobre las relaciones entre los proveedores de servicios tecnológicos y los... O sea, yo te digo las 3 que tenía en la cabeza. O sea, cuando hablamos de política y inteligencia artificial, yo creo que hay, primero, que intervenir socialmente, porque no es solo terreno de los ingenieros o de los diseñadores. Hay una parte de impacto social que trasciende el propio diseño. Segundo, tiene que tener una relación de gobernanza entre proveedores de servicios tecnológicos y consumidores que no sea puramente mercantil. Tiene que concebirse como algo, como una gobernanza donde haya ciudadanos implicados en la guía, en la evolución de esos procesos tecnológicos. Y la tercera, quizás la había sugerido marginalmente, pero es que la inteligencia artificial, la inserción de la inteligencia artificial en la sociedad es una tecnología social y como tal una tecnología colectiva. Tiene que verse y entenderse como se entienden tecnologías colectivas, como es la construcción de carreteras, de autovías, es decir, donde los parámetros son parámetros colectivos. Cuando uno hace una carretera, pues habla de términos, no sé, pues ¿Sería un bien público? De brecha territorial, de cerrar la brecha territorial, o puede ser términos de movilidad o de no pasar por un cierto bosque o campo que es protegible. Quiero decir que tú, cuando concibes la movilidad, es un concepto colectivo. Cuando concibes la higiene, es un concepto colectivo. No es una lavadora, no es un coche, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no debe ser vista como una aplicación en el smartphone. Es una tecnología colectiva, es un elemento del rediseño, digamos, social, y por tanto tiene que guiarse por valores o bienes de interés colectivo. Serían como los 3 elementos que yo creo que hacen imprescindible que haya una intervención política en el sentido más básico de intervención ciudadana para la guía y la evolución del desarrollo tecnológico. O sea que a los tecnólogos no se os puede dejar solos. No. Vale. Tenemos que estar acompañados. Vale. De gente, claro, porque el fuego que se lo roba a Prometeo ahí a los dioses, no deja de ser una tecnología que es social porque luego la usamos todos. Esa es la idea. Sí, la idea es que los ingenieros son, los expertos, por llamarlo de alguna manera, son una de las voces sólidas que tienen que escucharse en la evolución, en la política tecnológica, pero no los únicos. Una anécdota para acabar. Yo empecé ingeniería, hice 2 años de primero y aprobé al final, el segundo año. Luego lo dejé. Y después estudié que las disciplinas que producen gente más dogmática son las ingenierías.
igual habría que aplicar alguna medicina por ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Tú piensas que eso sigue así o yo era de una generación muy vieja y esto ya ha cambiado? No, yo lo que pienso es que muchas veces se explica la ciencia o la ingeniería dogmáticamente, se explica, pero quizá porque no se complementa con cuál es la génesis de los descubrimientos científicos, cuál es la historia de la ciencia, ¿no? Donde se ve que realmente los elementos sociales o de contexto son fundamentales o incluso personales del científico, ¿no? O sea, reducir después, a veces caricaturescamente, un desarrollo, un descubrimiento a algo que parece un paso natural, pues es desproveer la propia búsqueda del ser humano y de querer conocer a algo quizá que tiene un aspecto más instrumental y más dogmático, ¿no? No sé si tenemos más tiempo o no. ¿No? Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno. Sí.